Buenas noches, aquí arranca este espacio llamado El Lunes, que hace parte de un espacio más grande que se llama Mesa Capital, la franja de análisis y opinión de Canal Capital. Rueda, cabezote. Y se llama así porque el lunes es un concepto en sí mismo, que tiene un peso específico, no mi peso específico, sino el peso de un día en donde tenemos que empezar la semana y echar ojo a qué fue lo que pasó el fin de semana, recoger esas noticias y decir, ay, bueno, está bien, afrontemos la realidad que estuvimos evadiendo durante 2 horas y pues vamos a dedicarnos a eso y a eso nos vamos a dedicar. Primero a recoger la cantidad de temas que existen y después hablar de lo que sí vinimos a hablar. Entonces, podríamos empezar hablando del regreso a clases, que tiene a mucha gente con los pelos de punta y nos tiene enfrentados en 2 bandos, porque los maestros no quieren regresar a clase porque tienen miedo y no sienten que haya garantías y los papás están absolutamente desesperados. Entonces, se entiende, los niños, las niñas están deprimidos. Se entiende que los papás están desesperados, se entiende que el telecolegio no sirve para nada y en eso están perfectamente de acuerdo los y las profesoras. Pero al mismo tiempo, la mayoría de los baños, incluso en colegios privados, que se supone que son pues no están dotados de lo necesario y muchas veces ni siquiera se mantienen limpios porque pues los niños y las niñas pues son básicamente así. Pero además de eso, cuando uno tiene por única garantía y por protocolo de bioseguridad estos pinches tapetes enjabonados y estos termómetros que mucha gente teme que le borren sus recuerdos, pues entonces no estamos haciendo francamente nada, por 2 razones. Primero, porque los tapetes muchas veces ni siquiera están enjabonados y porque eso ya se demostró que no sirve. Y segundo, porque el termómetro tampoco comprueba que alguien tenga o no tenga COVID, porque, y si logro que esto se lo aprendan, me puedo retirar tranquilo, hay gente que tiene COVID y no tiene fiebre. Entonces, claro, necesitamos que vuelvan los niños y las niñas al colegio, porque además necesitamos que aprenda ciencias, a ver si alguien toma una decisión sensata, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de pronto de las vacunas, porque llegaron las vacunas, llegó un galpón con 50.000, que no son 50.000 vacunas, sino 25.000 vacunas, porque son 2 dosis de la vacuna de Pfizer, llegaron y todos aquellos que dijeron que por favor no hicieran más política con las vacunas, pues están haciendo política con las vacunas, porque nosotros estábamos en una carrera contra el resto de los países del mundo que era absolutamente ridícula por muchas razones. Primero, porque nos pusimos a competir y a quejarnos porque Perú, Ecuador y Bolivia ya estaban vacunando, entonces que cómo podía ser que estos países estaban vacunándose y nosotros no, y eso francamente es racismo. Racismo contra países que nosotros percibimos como más indígenas, y yo sé que ustedes van a decir, ay, ¿qué le pasa? De pronto el racista es usted que está pensando eso, pero con la mano en el corazón, es eso. Y yo estaba entonces, y había muchos defendiendo al gobierno diciendo como, no hombre, que no puede ser eso, que están acumulando las dosis, que es una cosa global, que necesitamos, que los lotes no están llegando porque no se están haciendo, pero entonces los defensores, los de oficio, llegaron a decir que no, que deberíamos ir a sacar pecho porque vamos a empezar a vacunar al mismo tiempo que Nueva Zelanda. Y uno dice, pero entonces, ¿para qué me pongo yo a defender a esta gente que dice estas sandeces? A ver, Nueva Zelanda es un país que ha tomado todas las medidas pertinentes para que la gente esté bien, que les ha garantizado que puedan confinarse, que ha hecho rastreo de contactos, que además tiene mucha menos gente que nosotros y que ha logrado tener una tasa de contagio mínima y una mortalidad dentro de las más bajas, si no la más baja del mundo. Entonces, nosotros no estamos vacunando al mismo tiempo que Nueva Zelanda. Nosotros vamos 51.948 personas y contando más tarde que Nueva Zelanda. Por favor. Pero ya que estamos hablando de comparaciones, pues ayer, antes de que llegaran las vacunas, el tema era que en Venezuela ya había vacunas y entonces ahí sí empezó Cristo a padecer porque por años nos han vendido Venezuela como el modelo de país al que no podemos llegar. Entonces ahí sí estamos todos sobados porque ¿cómo puede ser que los pobres se vacunen primero? Y ya que hablamos de pobres, podríamos hablar, porque no vamos a hablar de vacunas, de esta joya. No podemos. Ahí están trabajando su merced. Trabaja juicioso. Y de pronto no, aunque sí, es decir, es importante decir que necesitamos instituciones y gobernantes, señora alcaldesa, que estén conectados con la gente que gobiernan, que esas reacciones, aunque después se hayan tomado los datos de la señora para hacer algo por el camino correcto, no puede ser la programación por defecto de nuestros gobernantes. Pero además, y podemos hablar entonces de elecciones, estamos entrando al año electoral y ese tipo de actitudes
pueden dañar las aspiraciones presidenciales del partido de la alcaldesa, que ya está bastante fragmentado, porque hay un pedazo de los verdes que se fueron a buscar a Petro y hay otro pedazo de los verdes que no quieren ver a Petro ni en pintura, y Petro termina siendo el divisor y los petristas más, porque estamos, parece, en la carrera por quién se quita a sí mismo más votos. Por un lado está el centro peleando por si existe o no existe el centro, fragmentándose y haciendo acuerdos básicamente con todo el mundo hasta que ya sea imposible definir qué piensa quién hace qué y qué es lo que están proponiendo. Por otro lado está la izquierda, que llama el pacto histórico, que créanme van a terminar por disolver, solamente para llegar a estas elecciones con un poquito más de gente de la que tenían en 2018 y nada más, y encima de todo haciendo comentarios xenófobos y cazando peleas con las feministas y cazando peleas con los verdes. Mientras tanto, el uribismo y la derecha y la centro derecha se une y se vuelve a dividir, entonces ya uno no sabe por quién votar, y yo siento que no voy a votar por nadie, salvo porque yo voy a llegar y me voy a encontrar en el tarjetón con que están los de Petro y los del centro compitiendo con el partido de Voldemort, con el partido de Gargamel y con Lex Luthor. Lex Luthor, que a propósito, señora alcaldesa, perdió su presidencia en gran parte por un coscorrón, un gesto que puede costarle mucho a la gente. Entonces, ¿por quién vamos a votar? ¿O quién se va a volver nuestro villano favorito? ¿O quién se va a volver el mal menor? Por lo pronto parece que no hay con quién. Y como no hay con quién, entonces nos toca ponernos a hablar de estas coaliciones partidistas en donde ya, como se los acabo de decir, parece que van a salir los mismos candidatos que ya sabíamos que iban a salir. A menos que alguien dé un verdadero golpe de opinión o salga con una fórmula mega avanzada para comprar votos, lo que pase primero, no vamos a tener ningún cambio en las elecciones. Hay que ver entonces quién queda, porque si desde el caudillo nos están tratando de meter al bobérrimo, el petrismo sigue tratando de ganar votos, restándose votos en Twitter, yo no sé cómo les estará yendo en plaza pública, el duquismo que no existe, el bargallerismo que le están haciendo primeros auxilios, y el centro que está incluso en duda si existe o no. A mí me parece que sí, pero me parece que no sirve para nada. Pues entonces todos estamos igual de mal. ¿Y por quién vamos a votar entonces? Pero no vamos a hablar de eso. Podríamos hablar entonces de que le cortaron la mano a un hombre en Cali, presuntamente porque quiso robar a un ciclista en la calle. Y esto va para todos aquellos que dicen que este no es un país civilizado, para que vean que nosotros efectivamente nos portamos como una civilización. El problema es que es una civilización de la alta edad de bronce. Pero no vamos a hablar de eso, entonces podríamos hablar del gobierno meme que tenemos, empezando por el meme mayor. Cada vez va a necesitar más de esto. Y por eso una vez en una conferencia donde esto había sido una ocasión, en la medida que tú le agregas más creatividad, estás cambiando. Podemos hablar del segundo meme en importancia en el país. El fiscal Barbosa, que está tan envidiado con parecer serio en su puesto, que yo estoy casi seguro que esa música que nosotros estábamos oyendo en el video es la música que él mismo oye todo el tiempo en su cabeza. Yo estoy seguro que cada vez que entra a un cuarto, él oye en su cabeza ¡tanana! O que cada vez que se voltea hace ¡cotum! Y la gente dice: usted está haciendo su propia música incidental, y el doctor Barbosa pues no sabe qué hacer. Pero esa música que tiene en la cabeza no le permite oír lo que pasa en este país. Y parece que están dedicados a llenarnos de memes para distraernos, pero no nos vamos a dejar. Y tampoco vamos a hablar de eso, porque esto es el lunes y tenemos que enfocarnos en lo importante. Ya saben cómo funciona en esta hermosa república.